que dice Deuteronomio 4:10. ¿Qué dice? El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo los haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñaran ¿a quién? A sus hijos. Aquí dice que escuchemos conferencistas internacionales, ¿no? Aquí dice que tenemos que ir a dónde. La palabra de Dios dice, el día que estuviste delante de Jehová. ¿Quién estuvo delante de Dios? El pueblo de Dios. ¿Moisés? Entonces dice, de Jehová tu Dios en Horeb. ¿Quién está? ¿Quién está? Todo Israel, toda la iglesia ha estado delante de Dios. Amén, hermanos. Todos nosotros hemos estado delante de Dios, porque esto es Dios mismo. La palabra es Dios mismo, hermanos. No tenemos excusa, amados hermanos. ¿Y qué más dice? Reúneme el pueblo. ¿Qué dijo? Le dijo a Moisés, reúneme ¿qué? Al pueblo, ¿cierto? Para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Cuál palabra tenemos que oír? La de Dios. ¿Y cuál palabra tenemos que aprender? La de Dios. Muy bien. ¿Para qué? Para tener todos los días que vivieran sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. ¿A quién se la tenemos que enseñar? Muy bien, hermanos. Temer a Dios limpia la persona de todo pecado y de toda maldad. El temor de Dios nos limpia. El temor de Dios nos da libertad para vivir en Cristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Número 6. Juicios verdaderos. En el versículo 9, la segunda parte dice: los juicios de Jehová son verdad, todos son ¿qué? Justos. Los mandamientos, las leyes del Señor Dios son verdaderas. Hermano, ¿vale la pena que nosotros le creamos lo que dice la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántas veces Dios me ha guardado de hacer malos negocios y de decir cosas cuando yo acudo primero a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado? Y a los que hemos acudido a la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Bendito eres, Señor. Número 7, versículo 10, ¿qué dice? En el Salmo 19. ¿Deseables qué? La palabra de Dios, ¿qué es mejor? Que el oro. Son más deseables que el oro. ¿Qué tesoro es la Biblia, hermanos? ¿Qué tesoro es la palabra de Dios? Es más que el oro y más que la plata, mis hermanos. A los que querían tener plata y oro, mis hermanos, hoy les doy una buena noticia. Ustedes y yo tenemos más que el oro y más que la plata. Amén. ¿Tenemos qué? La palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, somos multimillonarios y ricos en sabiduría, en conocimiento y en inteligencia, en el fruto y en los dones del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Proverbios 8:10? ¿Qué dice? Recibir mis enseñanzas y no plata, y ciencia antes que el oro que escogido. Escúchelo bien, amados. Escúchelo bien, iglesia. Pilas con esto, porque muchas veces nos estamos yendo por el camino equivocado, hermanos. Porque escuchamos la radio, la televisión, la prensa y leemos buenos y bonitos libros, hermanos preciosos, pero eso no te conduce a la salvación. Lo único que nos puede conducir a la salvación, el camino, es el Señor Jesucristo revelado en la palabra de Dios. Dice: recibir mis enseñanzas y no plata. Estos pastores de la prosperidad deberían ¿no es cierto?, de escudriñar este proverbio.
que primero reciban la enseñanza antes de la plata, pero ellos reciben primero la plata y después las enseñanzas, ¿cierto? ¿Y qué dice? Y ciencia antes que el oro escogido. O sea, más que el oro y más que la plata es que la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice? Mejor es adquirir sabiduría. 16, ¿qué dice? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. ¿Qué más dice? Y adquirir inteligencia vale más que toda la plata del mundo. Gracias por ese amén, hermano. Número 8, versículo 10. Más dulce que la miel. Salmo 119, 103, ¿qué dice? 119, 103. Gloria a Dios. Cuando estés a mi palabra, tus palabras, más que la miel. Todos, ¿qué dicen? Todos, ¿qué dicen? Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Aleluya. El cristiano que depende de la palabra de Dios, que depende del Dios que creó los cielos y la tierra, no necesita de ninguna de las cosas artificiales de este mundo, hermano. No necesita. Porque el Señor mismo nos las añade. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ve del punto número 2, lo que la Biblia hace. ¿Cierto? Primero vimos lo que la Biblia es. Ahora lo que la Biblia hace. ¿Sí? Vamos. Lo que la Biblia hace. Número 1. Convierte. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte, mis hermanos. ¿Qué dice el Salmo 23.3? Estamos ahí cerquita. Salmo 23.3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de ¿qué? De su nombre. O sea, ¿qué quiere decir Salmo 23.3? ¿Qué dice? Que la palabra de Dios me convierte, conforta mi alma. ¿Qué más? Me guiará por sendas de ¿qué? De buenos caminos. ¿Qué más? ¿Por amor de qué? De su nombre. Aleluya. Número 2. Hace sabio. ¿Qué dice Jeremías 8:9? Hace sabio. Jeremías 8:9, ¿qué dice? Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Ninguna, mis hermanos. Ninguna. Todos estos aquellos que están usando la palabra de Dios, dice al final, ¿y qué sabiduría tienen? Ninguna, mis hermanos. Ninguna, mis hermanos. Yo quiero saber el apóstol Pablo en qué 4x4, qué marca 4x4 anduvo el apóstol Pablo. Oiga, Pablo ni anduvo en un burro, era lo mínimo, porque los burros en este tiempo eran para los ricos, ¿no? ¿Sí sabía eso, hermano? Los burros en esa época eran para... ¿Sí? Oiga, Juan ¿en qué nave andaba? Hermanos, aprendamos a ser humildes desde la palabra de Dios. Por eso dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron ¿qué? Consternados. He aquí aborrecieron la palabra de Dios. ¿Y qué sabiduría tienen? Mira lo que dice Colosenses 1, 9 y 10. ¿Qué dice Colosenses 1, 9 y 10? Todo, iglesia, todos. No cesamos de orar por quién, por vosotros, y de pedir que sean llenos de llantas, de carros, sean llenos de conocimiento, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia ¿qué? Espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios no, mira hermano, no necesitamos sino usar ¿qué? La palabra de Dios. Necesitamos depender de Dios. Esta iglesia depende de Dios, porque esa es su iglesia, esta no es de nosotros. Aleluya. ¿Ustedes sí se acuerdan que dice Santiago 1:5? Si alguno está falto de ¿qué? Pídasela a Dios y Él se la dará. ¿Cómo? ¿Cómo la dará Dios? ¿Cómo la dará Dios? Sin reproche. Muy bien, hermanos. Muy bien. Gloria a Dios. Número 3. Regocija. La palabra de Dios trae ¿qué? Regocijo. Aleluya. El creyente espiritual haya gozo en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Usted, hay hermanos que leen la palabra aquí así. Jeremías 15:16. Miren lo que dice Jeremías 15:16. ¿Qué dice? Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice Jeremías, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Aleluya! ¿Cómo debe ser la palabra para tu vida y mi vida, hermanos? ¿Qué debe ser aquí? Las comí, tu palabra me fue por gozo y ¿por qué? Alegría. Entonces, si usted y yo somos cristianos, ¿cómo debemos vivir, hermano? Entonces, ¿y usted cómo debe vivir de himno? ¿Cómo debe vivir? Con gozo, con alegría, sin pelear, sino decir gloria a Dios, hermano. Amén, hermanos. Esa es la palabra de Dios. ¡Qué bendición, hermanos preciosos! Aleluya. Número 4, alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Alumbra la palabra de Dios, me alumbra mi entendimiento, mi corazón, para no pelear con mi esposita, sino agarrarla a picos, consentirla. Y a mis hijos preciosos. Amén, hermanos. Salmo 119, 130, ¿qué dice, hermanos? Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los ¿qué? ¿Hace entender a quién? A los simples. La palabra de Dios es disposición de corazón, hermanos. Es disposición de corazón. Número 5. La palabra de Dios permanece para siempre. Otros libros desaparecen y se nos olvidan, pero la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. Amén. Número 6. Enriquece. La palabra de Dios trae ¿qué? Riqueza. Enriquece, mis hermanos preciosos. Es mejor que el oro y que la plata. Proverbios 3, 13 al 15. Mira lo que dice Proverbios 3. Todos, ¿qué dice? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque sus ganancias es mejor que las ganancias de la plata y sus frutos más que el oro fino. 15. Más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo que los puede desear no se puede comparar a ella, hermanos. ¿Qué es la palabra de Dios? Dígale, más preciosa que todas las cosas que tengo en esta tierra, hermanos. Amén, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Si usted y yo tenemos la palabra de Dios en la casa, en la empresa y en la iglesia y en todo lugar donde vayamos, hermanos preciosos, tenemos más que el oro y que todas las riquezas de este mundo. Número 7. Satisface. Wow. La palabra de Dios, ¿qué? Satisface. La miel satisface el cuerpo, pero la palabra de Dios satisface el alma. Amén. La miel satisface el cuerpo, pero la palabra de Dios satisface el alma. Número 8, advierte. ¿De qué nos advierte la palabra de Dios? ¿Cierto? Es mejor
Escúchelo bien, mis hermanos, escúchelo bien. Es mejor prevenir el pecado y el problema que confesarlo. ¿Por qué se quedan en silencio, hermanos? Es mejor prevenir, exactamente. La palabra de Dios te previene a ti y a mí del pecado. ¿Sí? Para que no lo vayamos a confesar, para no cometerlo. Cuando tú y yo confesamos un pecado, ¿es por qué? Porque fue que se hizo. Pero la palabra de Dios dice que Él nos advierte. Nos advierte, nos da una alerta. Saber la palabra de Dios y obedecerla guía al creyente por la senda de la victoria y del triunfo. Amén, hermanos. Cuando usted y yo sabemos la palabra de Dios, vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Número 9. ¿Qué dice? Recompensa. La palabra de Dios trae recompensa, mis hermanos. O los que estamos aquí no hemos recibido recompensa de parte de Dios. Amén, hermanos. Sin pedirle, ¿no es cierto, hermanos? Solo dándole ¿qué? Gracias. Aleluya. ¿Trae qué? Recompensa. Escúchalo bien. El dinero no puede comprar las recompensas de una vida santa. El dinero no puede recomparla, no puede recompensar de una vida santa. El dinero no recompensa de una conciencia limpia. El dinero no recompensa un corazón puro. El dinero no nos da gozo. El dinero no nos da paz. Y el dinero no nos da una oración eficaz como la que nos da la palabra de Dios. Amén, hermanos. O sea, usted y yo con el dinero. Con el dinero compramos un libro, pero no la inteligencia. Con el dinero compramos la cama, pero no el sueño. Con el dinero compramos una casa, pero no la paz. Dinero se pueden hacer muchas cosas, pero aquí en la tierra. Pero para el reino de los cielos, ¿qué dice Santiago 1:25, hermanos? ¿Qué dice? De la libertad y persevera en ella, no siendo oidor que olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Aleluya, hermano. ¿Sabe qué le pasa a muchos cristianos? Que son oidores ¿qué? Y necesitamos ser ¿qué? Hacedores de la obra de Dios. Y el Señor dice, este será como bienaventurado. ¿Usted no se ha dado cuenta que en todo lo que tú haces, muchas veces, en todo lo que tú haces y lo que yo hago, somos bienaventurados, somos dichosos? ¿Pero por qué, mis hermanos? Porque no somos solo oidores, sino somos también ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios, mis hermanos. Número 3, habla en el alma. Numeral 3, habla en el alma. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted está mintiendo, la palabra dice que los mentirosos no eran el reino de los cielos? Ah, bueno. ¿Y quién está hablando por dentro? El Espíritu Santo. La palabra de Dios está hablando. ¿Usted no se da cuenta que cuando usted está gritando en la casa y cuando está todo regañón y cuando está toda regañona y critica y es envidioso, es envidiosa, por dentro ¿qué le dice el Espíritu Santo? ¿A qué te congregas? ¿A qué va la iglesia? ¿O no? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que ha aprendido la iglesia? Versículo 12 al 14 del Salmo 19. ¿Qué dice el versículo 12 al 14? Y terminamos, mis hermanos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Versículo 14, todos, ¿qué dice? Amén, hermanos. ¿Qué nos habla la palabra de Dios a nuestra alma muchas veces? Velad y orad para que no entréis en tentación, dice la Biblia. Nos habla permanentemente a nosotros la palabra de Dios, hermanos.
Es importante que nosotros como cristianos, cuando cometamos un pecado, confesemos inmediatamente ese pecado. No, por la noche hago la suma de los 20 pecados y se los confieso a Dios. No, Señor. Porque si usted y yo estamos cometiendo 20 pecados, estamos practicando el pecado y el que practica el pecado, ¿qué? Sí, el demonio. ¿Usted sí se da cuenta que Dios está liberando y sanando grandemente en esta mañana, hermanos? Amén. Porque la palabra tiene ¿qué? Poder. Amén, hermanos. Había espíritu de muerte en esta mañana en uno de la iglesia. Había un espíritu de muerte aquí en esta. Gloria a Dios, hermanos. Pero Dios ha traído vida. Amén. Porque la palabra, ¿qué es? Vida. Vida, mis hermanos. Amén. La palabra es vida, mis hermanos preciosos. Mire la oración del versículo 14. Tarea para el próximo domingo. Aprendernos el versículo número 14. ¿Qué dice el versículo 14? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor, ¿qué? Mío, mis hermanos. Y en la casita leen el Mateo capítulo 7 versículo 14 al 23. Capítulo 7 versículos 14 al 23. Iglesia, una pregunta que quiero hacerles en esta mañana. ¿Quién está controlando la música de su corazón? ¿Dios o Satanás? No me contesten. ¿Quién está controlando la música de su corazón? ¿Dios o Satanás? Pregunta, ¿tú con Dios? Mateo 7, 14. La meditación de la palabra de Dios es al corazón. Lo que la digestión es para el cuerpo. La meditación de la palabra de Dios es al corazón. Cuando usted medita la palabra de Dios y yo la medito, está ministrando nuestra alma y nuestro corazón. ¿Y la digestión para qué es? Para el cuerpo, ¿no es cierto? La digestión, ¿no es cierto? Asimismo es la palabra de Dios para el corazón de nosotros. Amén, hermanos. Ingerir, meditar y escudriñar la palabra de Dios, mis hermanos, es la segunda parte de nuestra vida y de nuestro ser interior. Amén. Gloria a Dios. Conforme el corazón y la mente piensan en la palabra de Dios todo el día, el Espíritu de Dios lo guiará a grandes pasos, a buenos pastos. Amén. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas 5:16? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén, hermanos. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es para usted la palabra de Dios. Es para usted y para mí. La Biblia, mis hermanos, ¿la estamos haciendo lo que Dios quiere que seamos en nuestra vida? ¿Es verdaderamente, hermano? ¿Estamos haciendo en su Biblia para usted todo lo que Dios quiere que sea? ¿Es su Biblia para usted todo lo que Dios quiere que sea? ¿Es la palabra de Dios para usted y para mí todo lo que Dios quiere que usted y yo seamos para Él? Pregunta, mis hermanos. La otra tarea. Lea de nuevo este salmo. No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medite en él. Pídele a Dios que lo capacite a la luz de únicamente este salmo nomás, mis hermanos, para amar la palabra, vivirla, obedecerla, y Él te bendecirá. Amén, hermano. Solo este salmo 19 nomás. Solo este salmo 19 nomás.
No se ponga usted a preguntarle a nadie. Métase en el secreto con Dios. Escudriñelo y hable con Dios. Medítelo. Lea este salmo de nuevo y pídale a Dios que le capacite. Número 1, para amar la palabra. Número 2, para vivir la palabra. Número 3, para obedecer la palabra. Y Él te bendecirá en todas las áreas de su vida. Pongámonos de pie, mis hermanos. Levante la mano los hermanos que aprendieron en esta mañana. Gloria a Dios. Vamos a tomar los diezmos y las ofrendas, mis hermanos.